cambié la letra. Me parece bien, es tuya la canción. Nadie te va a hacer un juicio porque es tuya la canción. ¿Y? Y pienso, che amigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Johnny, en Claudia y en Carlos y en Pela, lejano que no olvidaré. Amigos del AMPA que alegran la vida, como vos, Gustavo, Abel, Paraíso Entrerriano, Ciudad de la Paz. ¡Yeah! Gustavito Noye. Todo el clima del vivo de dos ídolos de la música argentina, de alguna manera encarnando cada uno a su época. Ahí se escuchaba a Horacio Guaraní compartiendo escenario con una muy jovencita Soledad Pastorutti. Año 2002 hicieron un concierto en el Luna Park, grabaron este disco que se llama Juntos por Única Vez, donde hay temas donde está cada uno haciendo su propia versión y algunas donde se juntan, como Por las costas entrerrianas y Carta a un amigo. Estos dos santafesinos, porque claro, ambos nacieron en la provincia de Santa Fe. Si bien Horacio Guaraní eligió después la localidad de Luján para quedarse y establecerse. Plumas verdes. Plumas verdes, exactamente. ¿Quién no cayó en su chiste, no? No es muy difícil pensar por qué. ¿Fuiste alguna vez a la casa? No fui nunca. ¿Vos fuiste? Sí, fui a hacer una nota, sí. Una larga nota, un asado regado con buen vino y con todo el personaje ahí. Muy buen anfitrión, ¿eh? Bueno, yo tengo una historia, después si quieres la cuento. Dicen que es verdad aquello que alguna vez los tanques de las canillas de esa casa salió vino, porque llenó 1 o 2 tanques con vino, lo hizo, y vos abrías la canilla y lo que salía era vino. Que si bien Guaraní hacía un gran elogio del vino, al final se cuidaba un poco. No, pero no era un tipo que nunca hubiese tomado tanto. Dicho por el propio Marcelo Simón, que fue su amigo y que navegó. Y también era un buen bebedor. Sí, era un buen bebedor. Pero navegó él mismo con él. jugaba, ¿no? Con jugaba, sí, claro. pero no era un alcohólico. Sí, pero al final, él hacía una oda. Al final se enojaba, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que una vez lo invitamos a una charla en Tecnópolis en el 2014 y la producción estaba muy preocupada por comprar un buen vino para amenizar la charla, que era la tarde. Un poco lo que hizo Víctor Cabrera hoy. Bueno, cuando le pusimos el vino, vino como diciendo, bueno, pero no es necesario, como diciendo, bueno, no soy un borracho. Pero a veces son las jugaba 3 de la tarde. Ahora, qué lindo que trajiste para arrancar este informe, porque se cumple un aniversario del fallecimiento de Horacio Guaraní, que trajiste este concierto compartido entre Guaraní y Soledad, porque tiene mucho que ver, además de su provincia de nacimiento. Soledad siempre habló muy bien de Guaraní cuando arrancó. Las guitarras de Soledad remitían a las guitarras fogoneras de Guaraní y siempre hubo una relación de mucho respeto. Bueno, y él también se prendió en ese momento allí en el año 2002 para hacer ese concierto juntos, para tirarle un centro a Soledad también, si bien ella era muy famosa ya y muy popular, una artista del calibre de Guaraní juntándose con ella también, digo, era ganancia para una Soledad muy joven. Estamos hablando, esto es del 2002, ¿no? Sí. Pero yo digo, la última parte de la década del 90, la masividad de Guaraní, de Soledad, de los Nocheros, de los Tequis, era impresionante. Bueno, y había también todo un grupo de folcloristas y de fanáticos del folclore que rechazaba el personaje de Soledad que había aparecido, esta pibita que revoleaba el poncho. La propia Mercedes Sosa, que en alguna nota deslizaba alguna patadita. Después un poquito se acercaron. Lo que pasa es que la irrupción de Soledad fue muy fuerte y seguía los pasos de Guaraní, que era un folclore muy popular, sin ningún tipo de matiz, digamos, en cuanto a los arreglos. Y bueno, un poquito se llevaba de bruces, como se decía en una época, con cierto folclore más sofisticado, quizás más elaborado desde Buenos Aires, de la capital. Guaraní, de origen muy humilde, había nacido en Intillaco, Santa Fe, un 15 de mayo del año 25,
hijo de un hachero. Su padre, y esto tiene que ver con la historia del vino, era oriundo de la provincia de Corrientes, era hachero de la Forestal, y él contó muchas veces que su oda al vino tenía que ver con lo que el vino producía en su padre. Su padre era un hombre que trabajaba todo el día en un trabajo muy duro, muy sacrificado, muy mal pago por lo general, y cuando tenía un momento de estar en la casa, tomarse un vino, era cuando su padre se relajaba y tenía la posibilidad de jugar con sus hijos. Dice, ellos se le trepaban encima y era cariñoso con su mamá. Entonces, para él el vino era ese elemento que convertía a su padre en un hombre no tan duro como el que necesitaba ser para el trabajo que hacía. Algo parecido contaba León Gieco de su papá. Como que era un momento en que el papá se ponía comunicativo, el momento de que tomaba un vinito. Bueno, un poquito quizás por ese origen, creo yo, tempranamente abrazó las ideas comunistas, militó en el Partido Comunista un buen trecho, algo que le costó el exilio. ¿Sí? Hablando del vino, hizo el Chango Nieto un disco que se llama De Vino a Vino, y es toda obra de Horacio Guaraní, el Chango Nieto, otro artista importantísimo, muy popular de la música raíz folclórica, muy vinculado con el momento de mayor auge de Cosquín, por ejemplo. Él junto con Daniel Toro, Carlos Torrevira. Los grandes festivales. Como intérpretes quizás más, ¿no? Sí, y estos artistas que aparecían... Y aparte un galán total. Sí, con muchísima popularidad. Aparece en la tapa de este disco del año 1986, el fondo de una pulpería, una mesa, un mano a mano entre Guaraní y el Chango Nieto. Se llama De Vino a Vino el disco, y aquí cantan juntos este éxito inoxidable que se llama Caballo que no galopa. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Bajo el poncho porque no es mi hombre llorar. ¡Bueno! Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. Se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Hace 8 años moría Horacio Guaraní y Florinas lo recuerda, Mariana Fossati lo recuerda, y estamos escuchando a Guaraní junto con Chango Nieto, dos voces muy populares, incluso yo diría emergentes de eso que se llamó el boom folclórico. El boom, ¿no? De la década del 60. Sí, dos personajes distintos y parecidos de alguna manera, aquí compartiendo un álbum. Bueno, con orígenes distintos, ¿no? El Chango Nieto muy salteño, él en su forma de cantar también, y en sus modos, y en su forma de hablar, en su repertorio, en este caso metiéndose con el repertorio de Guaraní, que es un repertorio que no lo podemos ubicar en una geografía específica, porque él hizo de todo, hizo música litoraleña, que tiene que ver con su origen, con su padre, con sus ancestros, hizo chacareras, hizo bagualas, hizo canciones románticas, baladas folclóricas. Hubo una grieta en algún momento, yo creo que se fue zanjando a medida que Guaraní iba volviéndose viejo y clásico. Una grieta, me parece que hay un tipo de folclore que quizás es un poquito más intelectual,
pienso en Raúl Carnota, en Teresa, en gente muy interesante, o sea, grandes, que no comulgaban con cierta actitud quizás de artistas como Horacio Guaraní. Cuando fue pasando el tiempo, todos rescataron al menos la potencia compositiva de Horacio Guaraní, e incluso Mercedes Sosa, que había tenido pero muchísimas polémicas públicas con Guaraní, siendo los dos integrantes del PC en un momento, grabó La Villerita en aquel disco Escondido en mi país, creo, o el siguiente, Al despertar. Bueno, por ahí, La Villerita, que es un tema hermosísimo, que como pocos describe de una manera muy poética y muy dura el menemismo, ¿no? Una niña de la villa que anda por la Panamericana. Bueno, una gran sensibilidad tenía como compositor Horacio Guaraní, y a su vez mucha sencillez. Caballo que no galopa, ¿no? Sí, bueno, hay fórmulas de ¿Qué decía Marcelo Simón de Horacio? Bueno, era un admirador absoluto. Se había embarcado en un momento en una travesía porque Horacio Guaraní tenía una embarcación, no tengo mucha idea de qué tipo de barco, pero que te permitía, con varios camarotes, que les permitía amarrar en algún puerto y dormir ahí dentro. Y bueno, hicieron una expedición en el Chiqui, que era el barco que tenía Guaraní, y después lo que tenía Guaraní, que decía Marcelo siempre, una gran intuición, ¿no? Él escribe Puerto de Santa Cruz y nunca había ido al puerto de Santa Cruz, y muchas personas se acercaban diciéndole: la descripción es exacta, el ambiente, lo que se siente. Bueno, el tipo nunca había estado ahí. Tenía una gran intuición, era un gran artista popular. También tenía una actitud como un poco reaccionaria en cuanto al rock, en cuanto a los aritos, en cuanto a la batería. Era él un personaje polémico. Y encantador. Recuerdo que ahora que la nombrás a Mercedes, esto lo vi hace muchos años en un programa de Mirta Legrand, al mediodía, cuando estaba todos los mediodías Mirta Legrand en la televisión, estaban Horacio Guaraní y Mercedes Sosa, y Horacio Guaraní se empieza a referir, creo que despectivamente, a María Marta Serralima, dice la gorda, no sé, una cosa así. Entonces Mercedes Sosa le dice: Horacio, ¿cómo una persona tan ordinaria como vos puede escribir las cosas que escribiste? No lo entiendo. Porque ya se había cansado de las provocaciones de Guaraní. Eran provocaciones. Y Mercedes también tiene una gran frase muy sabia, que es cuando le decía a Mercedes, le decían: pero vos que sos popular, y decía: no, yo no soy popular, yo soy una cantante de los grandes centros urbanos, de acá y de otros lugares del mundo. Popular es Guaraní, decía. Y lo decía con cierta tristeza, ¿no? Dice: popular es Guaraní. Decías un militante del Partido Comunista en el año 1974, amenazado por la AAA, se fue a Venezuela, México, y después terminó en España. Hizo un gran exilio allí en España, allí se quedó durante muchísimos años y compuso una obra en el exilio, de la que forma parte Mi viejo mate español, algunas otras canciones que hablan de ese exilio, de ese momento. En 1984 saca un disco que se llama Cuando estábamos lejos, donde aparecen las obras recopiladas de ese momento de exilio, y entre ellas Caminante, si vas por mi tierra. Y se va la primera. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale de mis hondas nostalgias, que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee,
solito hasta el alba. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Caminante, si vas por mi tierra, preguntan los fogones mi nombre. Y si ves que alguien baja la vista... Ahí está, esto es Caminante, si vas por mi tierra, editado en un disco que se llama Cuando estábamos lejos, de 1984, que es la producción de Horacio Guaraní en su exilio español. Lo que fueron esos regresos, ¿no? Con el retorno de la democracia, lo fuertes que eran los encuentros, esas ceremonias catárticas que eran, quizás eran 1, 2, 3 Luna Parks llenos. Bueno, Guaraní se reencontró con su gente, con un nuevo repertorio y de alguna manera volvió a, por lo suyo, ¿no? A ser un ídolo masivo del folclore. Cuando murió Horacio Guaraní, Nacha Guevara, que también había estado exiliada en España, dijo, se fue el compañero del exilio más solidario, más generoso y más coherente. Mirá. Gracias por tu ejemplo en esos días. Ayudó a muchos. Guaraní también había acuñado una importante fortuna. No para artista hacer... más antagónica que sí, Guaraní, que Nacha Guevara. Sí, pero bueno, ahí lo tenés. Para un artista popular seguramente tendría sus dinerillos y había ayudado a muchos artistas. Ya con los derechos de autor, digamos, teníamos temas muy, muy populares. Pensemos en himnos, emblemas, banderas como Si se calla el cantor, sí. Que fue muy importante en la época de dictadura. Como resistencia, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Fossati, qué gran recuerdo. Había empezado como intérprete, ¿no? Recordemos que empieza como intérprete, como un cantor de músicas de diferentes subgéneros dentro de la música folclórica. Hasta hay bagualas grabadas por él. Bueno, hay un clásico, mucha música litoraleña, por supuesto. Un clásico de los que lo criticaban era que desentonaba mucho. Y yo creo que también era parte de su juego. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No, pero aparte la música popular está llena de gente que desentona. Sí, pero bueno, es el sabor también de la música popular. Si un cantante lírico o una cantante lírica desafina es una cosa, pero... sí, en ese registro nada más triste que un cantante lírico haciendo música popular que no te mueve un pelo y no pifian una nota. También sucede. Hablabas de La Villerita, sí, y de ese testimonio político-social que es la canción de Horacio Guaraní, que habla de una piba de la villa que se tiene que prostituir para subsistir. La Villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí, vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas la dicha tan merecida.